3:38, seguimos en vivo desde la capital de Estados Unidos con la vista puesta ya, fíjense, en una fecha todavía lejana, pero de la que ya se habla, las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos. Todo porque la pregunta sobre quién será el sucesor del presidente Trump cada vez adquiere más fuerza. Por un lado, se hablaba de J.D. Vance, el actual vicepresidente, como el que naturalmente podría suceder al presidente Trump en la candidatura del Partido Demócrata, del Partido Republicano, claro, no del Demócrata. Pero cada vez adquiere más fuerza la postura de Marco Rubio. ¿Qué dicen las encuestas? Vamos a verlas, porque evidencian que el secretario de Estado es cada vez el que está convirtiéndose en un favorito más claro. En concreto, la carrera hacia 2026, ahí está ese gráfico, vamos a verlo, gráfico Real Clear Politics, lo podemos ver con los datos, ahí está, sobre los posibles sucesores del presidente Trump. J.D. Vance sigue en cabeza, sí. El hijo del presidente, Trump Jr., es el número 2, con un 17,5% de posibilidades en convertirse el favorito. Y Marco Rubio, en concreto en la encuesta de Real Clear Politics, ocupa el tercer lugar. Pero fíjense en esta otra encuesta, Polymarket, que es la que se lleva a cabo según las apuestas de los internautas, que apuestan a que será Marco Rubio o a que será J.D. Vance el favorito. Bueno, pues Rubio tiene un 13,9% de opciones frente al 21% de Vance. Pero todo esto, Cristóbal, vemos ahora un 13 frente a un 21, pero es que Marco Rubio partió prácticamente del 3-4% en las apuestas. Es decir, que hemos visto cómo se ha disparado en un año como posible candidato. ¿Crees que será él? No, lo dudo que sea él y que en realidad sea alguno de los candidatos que Trump le gustaría que fueran, su hijo J.D. Vance o Marco Rubio por parte del Partido Republicano. Y lo dudo porque, primero, no creo que le vaya bien a Donald Trump y a su partido en las elecciones de medio mandato, y tampoco creo que termine bien su administración por la guerra prolongada que va a significar esta guerra con Irán, como muchos otros conflictos, entre ellos el de Ucrania, que prometió acabar en 24 horas y obviamente tampoco lo va a acabar. Creo que va a acabar con una popularidad tan baja que va a tener que ser otro candidato republicano el que trate de salvar a su partido, y creo que los demócratas van a aprovechar y van a terminar arrasando en la próxima elección presidencial. Así que no creo que ninguno de esos tres candidatos sea el republicano para la próxima elección. Tu apuesta, Cristóbal, entonces es que ni Marco Rubio ni J.D. Vance, tendría que ser un tercero, pero ¿quién sería? ¿Qué otro peso pesado tiene el Partido Republicano? Pues yo creo que con esta investigación de Epstein, este señor Thomas Massie y estos republicanos MAGA que inicialmente apoyaron a Donald Trump en su propuesta de campaña de revelar toda la información que había en los folios de Epstein, pues ahora siguen fieles a ese interés de revelar toda la información que hay detrás de los archivos de Epstein, y Trump pues hemos visto obviamente que ha tratado de interferir en que no se revele esa información, y eso ha hecho que esa división política en el Partido Republicano haga que crezca, creo, en popularidad esta ala anti-MAGA, que creo que va a terminar apropiándose de la candidatura en 3 años, pero todo pues puede cambiar, son 3 años, todo pasa, en política una semana es una eternidad, así que pues todo puede pasar, pero dudo mucho que con las guerras, con Epstein y con el estado de la economía, que para muchos es muy mala en este país, Trump pueda poner un candidato a dedo. Veamos de nuevo esa encuesta de Polymarket, esa encuesta para ver las cifras. Ahora mismo las apuestas en Internet apuntan al 13,9% de posibilidades de que Rubio sería el sucesor de Trump frente al 21% de J.D. Vance. Lo que pasa que, fíjense en la gráfica que hay abajo de cada uno. El 21% es un dato decreciente, es decir, J.D. Vance venía de una cifra mayor y ha decrecido. Y el 13,9% de Marco Rubio es una cifra ascendente. Él cada vez coge más fuerza. Le quiero preguntar a César por qué se está dando este fenómeno y cuáles son las acciones que ha adoptado el secretario de Estado Marco Rubio que le perfilan como favorito de los republicanos.
Bueno, creo que se trata mucho de proyectar un perfil de que él es el adulto en la sala. Vamos a hacer una comparación por un momento. Recordemos cuando el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó la Casa Blanca en esta infame reunión en la que finalmente termina prácticamente echado en medio de un altercado que de alguna manera genera J.D. Vance. Creo que tanto la base republicana como el votante promedio entiende a J.D. Vance en ese tipo de momentos de alto impacto como una persona altamente reactiva frente a esas tensiones y quizá no necesariamente queriendo hacerse responsable de ese tipo de situaciones que genera. Mientras que Marco Rubio tiene un perfil muy distinto y de hecho en esa misma reunión salió este meme de Marco Rubio apretado contra el sillón, claramente apenado con lo que estaba ocurriendo. Creo que esa es una especie, digamos, una manera de aproximarse a la visión que tienen estos dos líderes por su lado, pero sobre todo hay que entender que la subida de Marco Rubio se debe a que previo a las elecciones y en este tiempo intermedio entre la primera y la segunda administración Trump, Rubio era una alternativa al movimiento MAGA, era una alternativa a Donald Trump dentro del Partido Republicano. Y de hecho, cuando fue electo secretario de Estado, muchos analistas apuntaban de que era una manera de Donald Trump para castigarlo políticamente o mantenerlo controlado y que no se le saliera de control dentro de su propio partido. Mucha gente ni siquiera pensó que Marco Rubio pudiera ser capaz de terminar los 4 años como secretario de Estado. Entonces creo que esa inclusión de Marco Rubio o esa asociación con el movimiento MAGA y con el presidente Trump explica por qué es un fenómeno que va de menos hacia más. Hemos elegido 4 facts, 4 decisiones del secretario de Estado, 4 hechos que tal vez, muy probablemente, nos van a responder nuestros periodistas de hoy, estén detrás de este fenómeno. En primer lugar, la captura de Nicolás Maduro, ejecutada por el Departamento de Guerra, pero ideada en el Departamento de Estado por el propio Marco Rubio. En segundo lugar, la destrucción del programa nuclear iraní. En tercer lugar, la máxima presión contra el régimen de los Castro en Cuba. Y en cuarto lugar, una que resume todas las anteriores, como en los tipo text, ¿no? del examen. Todas las anteriores son válidas. Bueno, la cuarta es la doctrina América Primero, America First, doctrina Monroe, como lo quieran llamar, que ha establecido la Casa Blanca en coordinación con el Departamento de Estado. César, ¿añadirías algo más a este gráfico? ¿Algo más que haya servido para catapultar a Marco Rubio? Probablemente no en el presente, pero en la proyección sí. Y es el hecho de que en muchos estados y en muchos circuitos clave en Estados Unidos, me refiero a las elecciones, Donald Trump obtuvo un gran resultado gracias al apoyo del voto latino. Un voto que ha estado, pues, de alguna manera afectado por la política migratoria de la administración Trump. Y quizá pudiera, si se habla o si se toma como prioridad el éxito o el desempeño electoral, quizá Marco Rubio pudiera proyectar recuperar ese porcentaje importante del voto que el Partido Republicano quisiera considerar que tiene y que eso pudiera, sin duda alguna, catapultarlo como un candidato serio para las elecciones presidenciales. 3:46 minutos en Washington, 2:46 Bogotá, Quito, Lima. Mucha atención a lo que acaba de decir la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Cristóbal, César, dardo al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Le preguntaban a la portavoz por qué Colombia no estuvo representada en la reunión del Escudo de las Américas que pone en marcha Washington para proteger al hemisferio occidental contra el tráfico de drogas. Ha sido clara al asegurar que el mandatario colombiano no está alineado con los objetivos de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. En concreto, dice Leavitt, que no ven el nivel de cooperación que esperaban por parte del gobierno de Colombia. Gracias, Caroline. Con lo que respecta al escudo de las Américas y la iniciativa del presidente Trump este fin de semana, grandes nombres, muchos países, pero hubo un par de ausencias notables. Colombia, por ejemplo, un aliado clave de los Estados Unidos en lo que respecta a los antinarcóticos. Y Petro estuvo acá en la Casa Blanca con el presidente Trump, pero ¿por qué no fue invitado a Colombia al escudo de las Américas? No creo que estamos viendo aún el nivel de cooperación que queremos ver por parte del gobierno colombiano para poder invitarlos a los escudos de las Américas a este evento, pero
ciertamente esperamos que este nuevo organismo pueda expandirse y que podamos invitar a miembros adicionales, pero hubo varios países, creo que hubo 17 países, 12 jefes de Estado este fin de semana con el presidente. Ellos firmaron un acuerdo de defensa con nuestros militares para poder enfatizar la necesidad de combatir los cárteles de drogas en Latinoamérica y en el hemisferio, y últimamente, por supuesto, para detener el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, que es la prioridad del presidente ante todo esto. Así que fue un gran evento el sábado y estamos esperando que la coalición se expanda.